Bueno, al plan. ¿Qué dice el plan? ¿A qué se compromete España? ¿Y qué tenemos que podamos pues subrayar? Pues os estoy recogiendo la entrada del plan literalmente para deciros por qué es importante. Pues es importante por la coherencia política. Es que hay que exigir a las instituciones, a las organizaciones, que cuando hacen manifestación de un compromiso, de que los derechos humanos son una prioridad, en cada actuación hay que reclamarles que lo han definido como una prioridad. Los derechos humanos son una prioridad para España. Y ahí está, públicamente, aquí y en los instrumentos de política exterior. Y como tal, hay que reflejarlo. Y por ello, España inserta el plan en su compromiso amplio y general con los derechos humanos, en el plano internacional. También incluyendo aquí, dentro de ese plano general, la protección frente a los impactos negativos de las empresas, que para España es el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque todo ese marco es jurídicamente vinculante para España. Y España tiene ahí obligaciones que, aunque podáis creer que los derechos humanos a veces les falta definición, no se interpretan bien, son evanescentes, pero hay órganos de interpretación que han ido llenando su contenido. Y tenemos esas interpretaciones en la jurisprudencia internacional. Y además esas interpretaciones forman parte de la Constitución española por la vía del artículo 10, párrafo segundo. Hoy es derecho, pero ahí lo tenéis, que dice que el título primero de la Constitución tiene que interpretarse de acuerdo con la Declaración Universal y con los tratados internacionales en la materia de los que España es parte. Así que por ahí se incluye lo que se dice la interpretación conforme, la interpretación de los órganos de control de los tratados internacionales. Así que muy importante este punto de partida, esta entrada del plan. El plan establece también, antes de que pase a las medidas concretas, un ámbito de este derecho que yo os quiero simplemente resaltar. España insiste en que la obligación del Estado de proteger surge del derecho internacional de los derechos humanos. Y en este caso, pues yo recomendaría a aquel que tenga interés en profundizar, en este caso de España o de otros estados, tendría que ir a los tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, de los que España es parte, ¿no? O de su ámbito regional, del ámbito del Consejo de Europa, de la Convención Europea y de otros tratados de derechos humanos de los que España es parte en el ámbito regional. Y de los órganos de control, como he dicho, y la jurisprudencia de esos órganos. Pues en el caso de Colombia, pues yo iría también al ámbito universal y al ámbito interamericano, y a tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que por cierto la Corte va a publicar en diciembre un informe sobre estándares de responsabilidad de las empresas que ha deducido de su jurisprudencia, y ese informe se va a publicar el próximo diciembre. Así que esa parte, ¿a qué nos remite a todos nosotros? Pues que hay que tener en cuenta también esta parte del ordenamiento internacional y conocerlo un poco. ¿Qué expresa España aquí? Pues España se queda en una expresión de una expectativa social. El plan aquí diluye el compromiso anteriormente expresado, porque se refleja que el Estado queda a la espera de que las empresas cumplan con su responsabilidad. Y esto pues es fruto, como os decía, de la coyuntura política que sufrió esta versión del plan. ¿Vale? No obstante,
El plan, que se organiza conforme a los pilares de los principios rectores, establece algunas medidas que hay que salvar, y hay que señalar que son un punto de entrada, que son mejorables, pero que son un importante punto de entrada. Interesantes. Bueno, aquí hay algunas interesantes, pero sobre todo hay que recordar que es importante que España se comprometa a realizar campañas de formación en la materia, a las empresas, a otras organizaciones, a las administraciones públicas. Campañas también de sensibilización, que va a promover que las empresas adopten también sus propios códigos de autorregulación, que va a incluir cláusulas de respeto de los derechos humanos en la contratación de los servicios militares y de seguridad privados a empresas militares y de seguridad, que va a supervisar el impacto en derechos humanos cuando contrate servicios de empresas para prestación de servicios públicos, por ejemplo agua, y que aquí se compromete a supervisar el impacto negativo, a que se incluya también esta materia, que es importante porque estamos tan necesitados de educación en ella, a los funcionarios, a los empleados públicos, y se incluye en un párrafo también a las delegaciones, embajadas y misiones de España en el exterior, para que tengan una formación adecuada con la que puedan asesorar a las empresas que tienen operaciones en el exterior. A la implementación de la debida diligencia debida conforme a las directrices de la OCDE, que se han alineado con los principios rectores, por esta vía. Y por último, también se compromete España a incluir información sobre las medidas que va adoptando en el Informe Periódico Universal, que es un procedimiento que se da en Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos, y en el que los estados rinden cuenta de lo que van haciendo en cumplimiento de los tratados. Así que esta información permite que otros estados como examinen al estado que se ve sometido a escrutinio y así también le pregunten, pero en materia de empresas de derechos humanos, ¿qué has hecho? O hay que mejorar tal cosa, o cómo se ha aplicado tal programación o tal medida. Y en ese sentido, pues habría que resaltar que son medidas un poco descafeinadas, podían haber ido más allá, podían haber sido más sistemáticas en relación con los principios rectores o haber tenido un compromiso de mayor ejecutoriedad, más que de hacerla obligatoria, de hacerlas ejecutivas, pero se quedó ahí. En relación con el pilar tercero, y ahora os comentaré que el pilar segundo no se menciona como tal en el plan, el de la responsabilidad de respetar, y se subsume en las medidas del pilar primero. Os resumo, aunque después he ido una a una, pero tenía hecho este resumen, que esta es la previsión más importante. La previsión más importante respecto de los mecanismos de reclamación, y ahí sí que hay que criticar mucho al plan, hay que criticar muchísimo al plan, porque en este caso, aunque se ha hecho una previsión de medidas que ahora os comentaré, prácticamente no se ha hecho nada en el ámbito de la reclamación, más allá del punto nacional de contacto, que ha pasado a ser reforzado con un proceso de reestructuración y de dotarlo de recursos. Y ahora entraremos en vuestras preguntas y comentarios, pero os explico. Veréis, el plan dice, hay que hacer un informe sobre responsabilidad civil y mecanismos de reclamación extrajudicial, porque no se conocen bien los obstáculos para presentar una demanda por la vía civil contra una empresa, bien por sus actuaciones en el extranjero o en España ante la instancia nacional. Y para poder identificarlos y darle solución técnica hacía falta ese informe, que se encargó al Ministerio de Justicia y no se ha hecho. No se ha hecho.
Las medidas de difusión y guías prácticas, es decir, también se plantean en el ámbito de los recursos, reclamaciones y vías de queja de las víctimas, pues también difundir, ¿no? Pues esta difusión la ha hecho el Ministerio, la Oficina de Derechos Humanos, en 2 actividades en los 2 últimos años. Una de ellas, que les cuenta al Ministerio como actividad propia, fue un congreso que yo organicé en Sevilla, y la segunda, una reunión del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en Madrid. Ese observatorio es un conjunto de ONGs para el que, por ejemplo, podéis trabajar, colaborar, acudir a sus talleres y seguir su actividad, que es interesante. La tercera medida es apoyo a terceros estados, dice el plan, aquí, que se va a preocupar por capacitar a terceros estados para fortalecer la independencia del Poder Judicial y la formación específica de jueces y fiscales en materia de empresas y derechos humanos. Bueno, esta es parte de la cooperación judicial con países de América Latina en particular, pero también con países del norte de África. Y aquí España es de que va allí a capacitar, a formar y a preocuparse por la independencia del Poder Judicial. Bueno, y aquí incluye la propia. Por supuesto, de esto y de aquí no se ha hecho absolutamente nada. De formación de jueces y fiscales en el ámbito nacional, tan necesario en esta materia, no se ha hecho nada. Le comentaba antes a vuestra compañera Águeda que el único caso que yo conozco en España, judicial, que se refiera es respecto de una empresa y en el que se podían haber aplicado los principios rectores si el juez lo hubiera conocido o hubiera estado atento a las novedades y actualizaciones jurídicas, es el caso de la empresa que fue condenada por aluminiosis en Madrid y era un edificio completo, y en esa sentencia, yo no la he leído completamente, he leído una parte, la parte que se refería a la debida diligencia. Lo que hace el juez es recordar que en el Código Civil existe la buena diligencia del padre de familia, ¿no? Es el concepto tradicional de la diligencia del buen padre de familia, ¿no? Pero la diligencia del buen padre de familia aplicada a una empresa, cuando se tienen los principios rectores y el plan nacional, pues se queda uno así un poco, dice, pero pensar, por ejemplo, también en el caso de las empresas que han causado la listeriosis, ¿no? Empresas que están radicadas en Andalucía, registradas en Andalucía, en la provincia de Sevilla, y en ese caso aplicar el marco de los principios y del plan. Cualquier asesor a una empresa de ese tipo, más allá del cumplimiento de la ley, un asesoramiento en construir ese marco para una empresa significa que la empresa no incurrirá nunca en lo que ha hecho esta empresa y en las consecuencias nefastas y dramáticas, ¿no?, que ha causado. El Estado falla porque es el primero que debería estar pendiente. Que ahí hace un cúmulo de... Bien, yo no digo que no, claro que sí, lo digo que sí, lo digo que analicéis todos los pilares. La obligación del Estado de proteger, se protegió, se adoptó las medidas, se inspeccionó a tiempo, cómo se hace el seguimiento, de las inspecciones, y el marco de la ley y después el marco de la responsabilidad en materia de derechos humanos. Yo no hablo de derechos consumidores o si había de consumo o si tenía que hacer un registro. No. Vamos a ver. Una empresa cuya producción pueda afectar a la salud de las personas y a su vida, tiene que hacer una evaluación de riesgo previo a mi actividad, puede impactar aquí. Entonces yo tengo que adoptar estas medidas en cumplimiento de derechos humanos. Ya de otros términos hablamos de otro marco, pero de este en particular. Y nadie hasta ahora, en relación con la listeriosis, que yo vea, ha hecho un análisis de ese tipo. Yo no lo conozco. Y este contenido, no obstante, es interesante, pero tenéis el texto en el BOE, ya os he dado la referencia. Yo lo que hago ahí es extraer. Las medidas a las que nos referimos aquí son medidas de difusión, de capacitación, las que he resumido antes. Las que tienen de formación de funcionarios en el exterior y en las misiones exteriores son interesantes.
Pero yo creo que nos vamos a detener sobre todo en estas dos, porque España se compromete ahí a examinar, a tener en cuenta que tiene que alinear la ley de contratos del sector público con los principios rectores, cosa que no ha hecho todavía. Pero eso se tiene que hacer, porque no están en conformidad. Y la otra, en relación con las pymes, veréis lo que hace. El gobierno ahí hace un ámbito de reserva, preserva a las pequeñas y medianas empresas que impactan menos negativamente en los derechos humanos, para que las transacciones comerciales que se lleven a cabo, en general, las pymes no sean discriminadas, o no se les impongan más gravámenes a las pymes que a otro tipo de empresas. Sobre todo se refiere a cargas administrativas, sobre todo a cargas administrativas, y también es importante tenerlo en cuenta. Otra referencia más adelante del plan, porque voy así ya un poquito rápido para terminar, me parece que quizás esta pueda ser más interesante, es sobre las reclamaciones por la vía penal. Y veréis, por la vía penal hay dos tipos de delitos que ahora las empresas como organización y directivos o responsables de empresa como individuos, representantes de empresa, se pueden imputar. Por una parte, el 31 bis del Código Penal, que ha incluido la responsabilidad penal de las empresas. Y aunque no está adecuado a los principios rectores, se tendrá que hacer en el futuro, porque solamente de violaciones de derechos humanos el 31 bis contempla una. Los demás no son violaciones de derechos humanos para causar la responsabilidad penal de las empresas, que puede llevar a la desaparición de una empresa. Por esa vía habrá en el futuro que reformar ese articulado e incluir otras violaciones de derechos humanos con esa consecuencia penal. Pero lo que sí contempla el Código Penal español es un apartado de lo que se llaman delitos contra la comunidad internacional, que son crímenes de derecho internacional. Y en ellos se incluye el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y otros, terrorismo y otros, en la regulación actual. En ese ámbito, los que son claros crímenes graves, una persona directiva de una empresa, por su actuación, dando instrucciones, utilizando la maquinaria de la empresa para producir violaciones graves de derechos humanos susumibles en esos crímenes, puede tener responsabilidad penal individual, que en el ámbito internacional es responsabilidad penal internacional. Y en este contexto, ya por daros un poco también este elemento, habría que vincular esos delitos a la ley orgánica del Poder Judicial y a una cláusula que permite el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción española, de tal forma que los tribunales españoles pueden conocer de estos delitos cuando son cometidos en el extranjero y hay un nexo de jurisdicción con España. En el pasado, la figura de estos crímenes era conforme con el principio de jurisdicción universal puro, en el que no hay absolutamente ningún vínculo más que con la naturaleza del crimen, ni vínculo por la nacionalidad de la víctima, ni del autor, ni del país, ni de la presencia de intereses. Es decir, el caso, por ejemplo, de la dictadura de Argentina-Chile, o el caso llamado Pinochet, que conoceré, que fue instruido por el juez Garzón y decidido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pues ese caso, la legislación española entonces contemplaba ese principio puro. Como desde entonces lo han ido escaldando, pum, 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 han ido quitando, hasta prácticamente hacerlo desaparecer, entra dentro también del Plan de Acción Nacional, que en el seguimiento de esas medidas, España, para adecuarse
y dar respuesta. Es decir, ¿de dónde lo vinculamos de lo que hemos visto? Pues a vulneraciones de derechos humanos en zonas de conflicto o de alto riesgo, donde adquieren ese alcance generalizado o sistemático, pueda conducir a crímenes que, para que España sea coherente con el pilar 3 y dé una posibilidad de reclamación efectiva, tendrá que vincular la jurisdicción con el crimen, con el delito, y hacer posible que haya jurisdicción efectiva de los tribunales nacionales. Eso a las empresas no les gusta nada, sobre todo a las multinacionales. Quiere decir que es el camino que hay que seguir. Bueno, pues con esto os doy un poquito turno de debate, preguntas, comentarios antes de cerrar, y espero que con el material que os envíe y esta sesión un poco densa, pero por mi parte ilusionante, ¿no?, en un tema que a mí me apasiona, por la complejidad, por lo difícil, pero también porque yo trato de transmitir esa pasión por el tema para provocar una cascada, que es el mejor efecto, ¿no?, de mi profesión, el tener la esperanza de que ese efecto multiplicador de la tarea docente y de formación se produzca con que una semillita de lo que se ha dicho aquí pues quede en la mente de vosotros, en vuestra reflexión para el futuro. Muchas gracias.